¿Qué tal, hermanos y amigos? Queremos darles las gracias por estar con nosotros en este repaso de la lección. Estamos en la lección número 6 y estamos avanzando rápidamente en estos repasos que esperamos que estén siendo de mucha bendición para ustedes que nos siguen a través de nuestra página de internet. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, y es interesante porque sin duda alguna todos los que alguna vez hemos entregado nuestra vida a Jesús, hemos hecho un pacto con Él a través del bautismo, hemos también sentido las grandes luchas que vienen después de haber entregado nuestro corazón a Jesús. De hecho, la lección de esta semana nos habla justamente de eso, de las victorias sobre las fuerzas del mal. Recuerdo que hace tiempo estaba por impartir una campaña de evangelismo y una hermana vino y con mucha sinceridad me preguntó: pastor, ¿por qué si tengo tantos años dentro de la iglesia? ¿Por qué si llevo muchos años de haber entregado mi vida a Cristo? Sigo sintiendo luchas tremendas sobre situaciones que yo pensé que había superado. Yo no sé si tú, que nos escuchas, querido hermano, querido amigo, has tenido en algún momento estas luchas también en tu corazón. Estás batallando con algo que no has podido vencer. Recuerdo perfectamente que hubo un joven también que me dijo: pastor, en realidad a veces me siento derrotado en la vida espiritual, porque yo estoy luchando y no me siento vencedor. A veces cuando pienso en ese tipo de relatos, pienso en las palabras del apóstol Pablo, cuando dijo en Romanos: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no sé si este sea tu caso, pero en esta ocasión, en este repaso, vamos a tratar de encontrar la orientación y la fórmula secreta que la Biblia nos presenta para ser vencedores en el nombre de Jesús. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Estamos de vuelta en nuestro repaso número 6, que se titula Victoria sobre las fuerzas del mal, y queremos agradecer la presencia de nuestros pastores y colaboradores, el pastor Isidro López, presidente de nuestra asociación. Gracias por estar con nosotros una vez más, y el pastor Abraham Ramírez, director del Ministerio Personal. Gracias, pastor. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Hablemos un poquito de luchas. Hablábamos en la introducción un poquito que hay personas que sienten, ¿verdad?, que tienen tremendas luchas después de haber tenido, o de haber estado ya por muchos años militando en la iglesia, de haber hecho su pacto con el Señor a través del bautismo. Hablemos un poquito de luchas. ¿Qué tipo de luchas, pastores, enfrentará el cristiano, enfrentará la persona que hizo un pacto con el Señor, de seguirlo, de amarle, de obedecerle? ¿Qué tipo de luchas va a enfrentar? Empecemos con esto. Básicamente me parece que hay dos tipos de luchas que todo cristiano va a enfrentar. Una de ellas son las luchas internas y otras son las luchas externas. Lo interno tiene que ver con creer lo que Dios dice en su palabra. Esa es la lucha más grande, porque a veces Dios dice una cosa en su palabra y a veces puedo cuestionarlo, puedo ponerle un interrogante. ¿Será cierto o no será cierto? Es una lucha. Y lo que se genera en esa lucha a veces es duda. Y pensamos que todas nuestras dudas tienen que quedar aclaradas de manera total. Tenemos que aceptar que hay muchas dudas que a veces no van a quedar aclaradas aquí en este mundo, serán aclaradas en el mundo venidero. Y las luchas externas son las cosas cotidianas que podemos enfrentar en casa, podemos enfrentarlas en el trabajo, podemos enfrentarlas en el vecindario, podemos enfrentarlas en la escuela. ¿Por qué el cristiano tiene luchas, pastor? Si la Biblia dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Algunas veces podemos entender esto: bueno, ya de aquí en adelante no tendré ninguna lucha, seré solamente un vencedor. ¿Por qué seguimos teniendo luchas, pastor? Pastor, precisamente cuando uno acepta a Cristo Jesús, creo que empiezan las luchas para la salvación, las luchas espirituales. ¿Quiere decir que teníamos otro tipo de luchas antes? Sí, ¿Puede ser? sí, para sobrevivir,
algunos buscan la felicidad en algunas otras cosas. Son luchas para sobrevivir, pero para salvarse. Luchas espirituales empieza cuando uno cree en Cristo Jesús, porque entonces establece en el corazón de la persona los dos antagonistas que hemos estado hablando en las diferentes... Lo que pasa es que antes teníamos un paradigma. Cuando nosotros conocemos a Jesús, tenemos una cosmovisión diferente. Entonces, esta cosmovisión distinta hace que entonces entendamos que realmente hay una lucha en la cual quizá antes no pensé que participaba, aunque siempre fui participante, ¿verdad? Porque el hecho de decir es que no lo sabía, no quiere decir que no estemos involucrados en la lucha. Estamos involucrados en la lucha. Pero ahora, cuando el cristiano, o cuando la persona conoce a Jesús, lo acepta como Salvador personal, su cosmovisión cambia. El pastor decía hace un instante, es que antes me interesaban otras cosas. Sí, antes quizá me interesaba ganar más dinero. Ahora el problema ya no es el dinero. Ahora el problema es cómo llego a la patria celestial. La cosmovisión cambia la mentalidad. Cambia ¿cómo soy fiel a Dios? Antes tenías unas luchas, ahora tu cosmovisión hace que tus luchas sean totalmente diferentes. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 1, alumbrando los ojos. Es decir, cuando uno cree en Cristo Jesús, nuestros ojos son alumbrados y vemos las cosas totalmente diferentes. Como decía el pastor, tenemos otra cosmovisión, ¿no? Y entonces las luchas se presentan. ¿Cómo? Hay un enemigo que hará todo lo posible para que nosotros no nos salvemos. Y ahí empieza la lucha del cristiano. ¿Las luchas se mantendrán siempre, pastor? Desde que aceptamos a Jesús, ¿esa lucha se mantendrá por toda nuestra vida o llegará un momento en que ya no tendremos lucha? Pues en la vida cristiana las luchas se van a presentar en todo tiempo y en todo momento. Sobre todo las luchas internas que me van a impedir creer lo que Dios me ha dicho. Por ejemplo, hay personas que dicen, no siento que Dios me perdonó. Ahora, el sentir es una cosa. La Biblia nunca habla de sentir en la salvación, siempre habla de creer. Entonces, yo solamente tengo que creer, porque si no siento, o si pienso que el sentir es la base de mi salvación, ¿qué pasa con el día que no sienta? Está perdido. O sea, estaríamos perdidos todos. Claro. Por eso es que el asunto es creer. Ahora, eso es complicado, porque a veces decimos, es que yo no siento el perdón. No, cree el perdón. Es que yo no siento paz. No, cree que Dios te puede dar la paz. Entonces, en ese sentirnos bien, a veces pensamos que realizando ciertos actos, teniendo ciertas expresiones, es como nos sentimos bien. Pero nos podemos sentir bien de múltiples maneras. Lo que la Biblia dice, en asuntos de salvación, tienes que creer. Y eso te va a ayudar a empezar a desaparecer un poco las luchas externas, las luchas internas, que justamente tienen que ver con los asuntos de creer. Pastor, ¿qué hay que creer? Hay que creer en Jesús, que es victorioso. Y en la cruz, con su muerte, puso el Señor Jesús el escenario para nuestra victoria. Porque el que fue vencido en la cruz, ¿sí?, es Satanás, con la cruz de Cristo Jesús. Y ahí se pone el escenario. Nosotros nacimos para vencer en el nombre de Cristo Jesús. ¿Okay? No necesitamos por qué ser unos fracasados espirituales. ¿Qué hay que hacer? Creer. Creer en los asuntos que el Señor Jesús hizo para salvarnos. Su vida sin pecado, su muerte propiciatoria, ¿verdad?, su intercesión en el santuario celestial, que es de lo que hemos estado hablando. Creer. Creer. Entonces, cuando una persona acepta a Jesús, y ya entendimos que hay luchas internas y luchas externas, va a enfrentarse a ese tipo de luchas. La pregunta es, ¿cómo manejo mis luchas? ¿Cómo las manejo? ¿Cómo las canalizo para que esas luchas no me venzan en la vida cristiana? A mí me parece que tenemos que aquí utilizar una palabra que es dependencia. ¿Dependencia de quién? Dependencia de Dios. No hay otra manera de poder vencer las luchas si no dependo de Dios. Las luchas externas, por ejemplo, mira, algo real. A un estudiante le piden que vaya el sábado a la escuela. Viene la lucha interna primero. ¿Voy o no voy? Claro. ¿Creo lo que dice Dios o no lo creo? ¿Verdad? Porque Dios dice qué cosa, acordarte es del día de reposo para santificarlo. Esa es la lucha. Ahora, ¿eso es interno, sí o no? Claro. Eso es, ahora la decisión yo la tengo que tomar.
Yo puedo creer, o porque otra vez nos lleva a creer. Bueno, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿no? Ahora, si notaste, de lo interno vamos a lo externo. A una persona le piden que vaya a trabajar el sábado. Eso es una lucha, ¿qué cosa? Externa también. Interna, que se va a manifestar Así externamente. es externo, porque ahora yo tengo que decir, ¿y será que Dios me va a dar de comer? ¿Será que voy a tener para mantener a mi familia? ¿Será que voy a tener la comida, etcétera? Y cuando Dios te dice qué cosa, a ti, a mí y a todos nos dice, no os preocupéis, ¿por qué comeremos o qué beberemos? Dios sabe que necesitas todo esto, Él te lo va a dar. Ahora, es un asunto que otra vez cae en el terreno de creer. ¿Será que Dios lo va a cumplir o no lo va a cumplir? Y la certeza que tenemos es que lo va a cumplir. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos. Estamos analizando nuestra lección número 6, titulada La victoria sobre las fuerzas del mal. Quédense con nosotros. Sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme viva. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Y respirar, Señor, mi Dios. Me haces vivir, reír, cantar y respirar. Estamos de vuelta, qué bueno que están con nosotros.
Quisiera preguntarle, pastores, hablemos un poquito, ustedes dijeron hablar un poquito acerca de creer, la importancia del creer para ganar la victoria en la vida espiritual. Y seamos sinceros, realmente al ser humano le cuesta trabajo creer. Es difícil, creo que es la lucha más cruenta, poder creer. Sí. Y hay algunas personas que cuando dicen, bueno, es que me cuesta trabajo creer, pues recurren a ciertas cosas para ganar la victoria, a ciertos amuletos, a ciertas cosas. Y entonces dicen, bueno, yo me agarro de esto para entonces poder vencer o poder recibir bendición. ¿Qué podemos decir acerca de esto? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué lugar ocupa eso en el aspecto cristiano? Bueno, eso en primer lugar nos da una perspectiva de que hay mucha gente que sabe que hay una batalla y hay una lucha contra fuerzas que no puede controlar. O sea, ellos ven la lucha también, es una lucha sobrenatural, pero ellos la enfrentan de una manera que a veces uno puede sonreír. Por ejemplo, si alguien va y compra un ojo de venado y dice, no, esto es para que no le hagan mal de ojo a mi niño, ¿no? Es un amuleto que no tiene ningún poder. O personas que van y compran diferentes cristales que también piensan que tienen poder. Pues, ¿qué tanto puede tener de poder ese cristal? O una pata de conejo. Pata de conejo, herraduras, por ejemplo. Todo eso la gente lo compra para que le vaya bien, porque sabe que hay una lucha, aunque ellos a veces no la vean como nosotros la vemos, así que está la lucha. Pero en el ámbito cristiano, a veces lo único que podemos hacer con las Sagradas Escrituras, hablamos de que son, ya hablamos en una de las lecciones anteriores, que la Escritura es la revelación de Dios y la Escritura es inspirada por Dios. Pero me parece que algunas veces quizá nada más la tenemos como un amuleto en casa para tratar de vencer. Y entonces no la leemos, no la estudiamos, pero sí la tenemos para que nos vaya bien. La Biblia no es un amuleto. Quiere decir que nosotros podemos tener nuestros propios amuletos, pastor Abraham. Sí, amuletos cristianos, ¿no? La Biblia abierta en el Salmo 91 para que los ángeles malignos no entren a casa. En el cuarto, a la entrada de la casa. Influencias demoníacas. Bien haríamos en leer la Biblia, ¿no? Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice algo en cuanto a esto, que traería más paz al corazón que tener la Biblia abierta ahí. Por ejemplo, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo porque se deleita en su invariable amor. Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad del mar. Bienaventurado aquel a quien se le perdonan sus pecados. Y si una persona que cree en Cristo Jesús y sus pecados han sido perdonados porque sabe y entiende aquí que dice que Dios lo va a perdonar y va a echar en el fondo del mar sus pecados, ¡qué paz! Ya no tendrá que dejar su Biblia abierta en el Salmo 91 porque lo estará viviendo. Esa paz que solamente Dios puede dar. Claro que sí. Y basados en eso entonces, en el asunto de creer y de no basar nuestra confianza, nuestra seguridad en algo externo, o en un amuleto, o en lo que sentir, sea, o en sentir, en sentimientos. Pastor, vemos muchos personajes de la Escritura que de repente fracasaron en la vida espiritual, después de haber sido grandes instrumentos en las manos de Dios. Estamos hablando de un Saúl, estamos hablando de un David, por ejemplo, que aún el mismo Señor los escogió para una obra especial y por mucho tiempo grandes victorias el Señor ganó a través de ellos, pero después los vemos en un momento gris en su vida espiritual. Sí, yo en estos dos personajes que mencionas, yo veo dos personas que enfrentaron la lucha de diferente manera. Por un lado tenemos a Saúl, escogido por Dios. Eso, la Escritura es bien clara. La mejor persona que había en el pueblo de Israel. No había otro como él, en todo. Sin embargo, recordando lo que hemos dicho de creer, a él le faltó esa confianza más de una vez. Dios una vez le dijo, mira, destruye todo. Y no lo destruyó. Y él dijo, pues Dios dice, pero ¿por qué no nos quedamos con lo mejor de todo lo que... No, Dios dijo, destruye todo y destruye todo. Ahora, ¿perdió qué cosa? Una batalla. Pero no había perdido la guerra.
Le siguieron pasando otras cuestiones, pero después viene otra batalla y Dios le dice, ¿sabes qué, Saúl? Espérate hasta que venga Samuel, porque Samuel es el que va a ofrecer el sacrificio. ¿Qué es lo que dijo Dios? Espérate. Ahora, ¿cuánto tiempo? No dijo cuánto. No dijo, pero la cuestión es, espérate. El asunto es, ¿creo o no creo? ¿Verdad? Porque esa es la cuestión aquí básica. Y entonces él dice, ¿sabes qué? La gente se está yendo. Se van yendo uno, otro. Todo el mundo se va. ¿Con quién me quedo? Dios dijo, espérate. Y de pronto él se desespera y dice, no, ahora mejor yo hago el sacrificio. Otra vez no creyó. Otra batalla perdida. Y esa fue la batalla que prácticamente decidió su destino, porque de ahí en adelante, cuando llega Samuel, le dice, ¿sabes qué? Mira, el reino se te quitó y se lo va a dar a otra persona. Ahora, mencionaste el caso de David. David no hizo lo que tenía que hacer en ese momento, porque si uno lee la escritura con cuidado, dice que cuando los reyes salen a la batalla, Tenía que estar en la guerra. en lugar de ir a la batalla, se queda tranquilo, ¿no? Ahí, ¿sabes qué? Pues los otros allá que estén peleando y yo tengo que pelear, pero pues aquí me quedo más a gusto. Ahora Está envía, tranquilo. ya no va él. Ah, sí, ya no envía. Ya no envía. Entonces, Ahora envía. Ahora, él pierde esa batalla. Pero el asunto es cómo sigue después. Aunque le cuesta casi un año recuperarse, porque es cuando él admite, cuando viene el profeta y le dice la parábola que conocemos, él admite su pecado y entonces va de rodillas al Señor y pide perdón. Y es cuando se escribe el maravilloso Salmo 51. Entonces, una batalla puedo perderla, pero depende cómo me enfrento después de que perdí esa batalla. Mi encuentro con el cielo otra vez es determinante. Si yo no me encuentro con el Señor, pues yo voy a seguir perdiendo batallas. Y de batalla en batalla perdida, al final la guerra puedo perderla, ¿no? Puede ser, pastor Abraham, que alguien que nos escucha ahora esté perdiendo alguna batalla y no queremos que pierda la guerra. ¿Qué podríamos decirle a esa persona que nos está escuchando? El Señor Jesús nos da las herramientas para ganar la batalla, ¿no? Una de las armas de Satanás es el sentimiento de culpa, por ejemplo. Uno comete un pecado y Satanás viene y nos dice, eres un pecador, has ido demasiado lejos, no existe perdón para ti, no tienes perdón porque has repetido este pecado constantemente, no tienes solución tu vida. Esa es una de las armas que más utiliza Satanás. Pero para hacerle frente a esa arma de Satanás, que en muchas personas los derriba y casi los destruye espiritualmente, está la palabra de Dios. Y hay palabras tan hermosas, ¿no? Como San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios me ama tanto que envió a su Hijo a morir por mí. Uno de los versículos que cita la lección en esta semana está en el capítulo 8 de Romanos. Y dice en los versículos 32, 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos condenará? Si Cristo murió por nosotros, si Cristo resucitó y si Cristo ascendió al cielo y está a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, intercede por nosotros, no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Sus pecados son perdonados por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No hay por qué desesperar. Perdimos una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Hay que levantarse en el nombre de Cristo Jesús. Claro, y lo que dice el pastor es muy importante porque recuerden, dice ahí, si Jesús ya venció, ¿quién me va a condenar? Ya nadie me puede condenar, entonces ¿por qué me tengo que condenar yo solo? ¿Qué sabes de lo que sucede? Pero esa otra vez volvemos. Él ya es bien claro, la Escritura es bien clara. Tú no tienes por qué condenarte si ya te salvó el Señor Jesucristo. Eso, pastor, es muy común, claro, en muchos cristianos. Pecado confesado, pecado perdonado. Y olvidado por Dios. Y olvidado por Dios, exacto. A lo profundo del amar. Así es. Entonces, yo pido perdón. Dice la sierva del Señor que apenas si esbozamos, ¿verdad?
el perdón de Dios viene ya en respuesta. Pero no lo creemos. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque sucede, puede ser un ejemplo esto. Tenemos una diferencia, pastor, que Dios quiera, que no. ¿verdad? Cada vez que lo veo, le pido perdón. Pastor, discúlpeme, por favor. ¿Sí? Por la misma falta, por la misma desacuerdo. Está bien, yo te disculpo. Nos vemos el día siguiente y, por favor, pastor, ayer le dije algo, discúlpeme. Y el siguiente día igual, no creo que me haya perdonado. Así sucede con el pecador. Ya pedí perdón por un pecado, Dios ya te lo perdonó, ya lo olvidó, ya lo sepultó, pero estamos, perdóname. Y hay personas que tienen años pidiendo perdón por el mismo pecado. Por eso es que el que se debe olvidar más del pecado es la persona que pidió perdón. Ni siquiera porque Dios. Dios hace tiempo que ya se olvidó de ese asunto. Por eso es que en la Escritura cuando habla de esto dice, ok, tú puedes tener problemas con lo que ves, con el mundo real que ves. Puedes tener problemas con el mundo que no ves. Y puedes tener problemas con alguna criatura, pero nada te debe separar del amor de Cristo, porque en el amor de Cristo está la victoria. Y debemos creer en eso. Vamos a ir a un corte, pero queremos invitarles para que se queden con nosotros. Y por si alguna persona que nos escucha está atravesando por un momento de dificultad o está perdiendo alguna batalla, recuerda que aunque se pierda una batalla, no está perdida la guerra. Y en Cristo Jesús podemos ser vencedores. Quédate con nosotros, en un momento volvemos. Queremos recordarte, querido hermano y querido amigo que nos sigues a través de este repaso de la lección, que si surgen algunas preguntas y si tú quieres hacer algunas preguntas y que puedan ser contestadas, todos los viernes a las 9 de la noche, a partir de las 9, estaremos contestando estas preguntas en vivo. Así que si tú tienes alguna pregunta, anótala por allí y el día viernes, alrededor de las 9 de la noche en adelante, escríbela ahí en nuestro chat y vamos a estarlas contestando. Bien, continuamos entonces con nuestro repaso. Hemos hablado de las luchas que todo cristiano va a tener, luchas internas, externas. Hemos hablado de cómo en Cristo Jesús podemos ganar la victoria. Pero me gustaría que habláramos, pastores, también un poquito acerca de cómo se tiene que enfrentar la lucha espiritual. Porque uno puede decir, bueno, ya estoy en Cristo ahora y entonces desafío al diablo. Lo desafío y entonces yo creo que estando en Cristo Él no me va a hacer nada. Y entonces enfrento la lucha con cierta presunción espiritual. ¿Esto es bueno? ¿Cómo debo enfrentar la lucha, Pastor Abraham? En la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y entonces si leemos solamente eso, resistid al diablo, pues está bien, venga, pues, ¿no? Vamos a enfrentarnos. Pero antes de resistir al diablo, que dice la Biblia, dice, someteos pues a Dios. Antes de enfrentar a Satanás hay que someterse a Dios. Eso se llama dependencia de Dios. Nosotros solos no podemos. Satanás es más poderoso que nosotros. Definitivamente. Entonces debemos estar junto al que es más poderoso que Satanás para enfrentarlo. Sí, claro, y esto es importante porque el someteos no es algo opcional, es una orden. Someteos, pues, así. Yo no me someto, entonces no puedo enfrentar ninguna lucha. Pero cuando me someto, entonces puedo tener asegurada la victoria. Por eso es que para someterme tengo que también aceptar que Dios puede darme la ayuda que yo no puedo tener. Así que en esta orden que da el apóstol Santiago, que no es opcional, pues yo tengo que aprender que es someterme a Dios. Y entonces me parece que aquí hay tres cosas. Lo primero que tiene que ver con someterse es rendirse a Cristo. Yo voy con Jesús, me rindo a Él. Lo segundo, renunciar al mundo. Y en tercer lugar, abandonar el pecado. Cuando nosotros hacemos eso, no es que vayamos ahora a enfrentar al enemigo, decirle, mira, vente porque ahora ya soy superpoderoso. Porque no es así el asunto. El enfrentarlo tiene que ver
con una actitud de humildad. Yo no me enfrento, el que se enfrenta es Jesús. Aquí yo no puedo hacerlo, Jesús es más poderoso que cualquier ser que Él ha creado, porque Él es el creador, entonces Él sí puede obtener la victoria. Yo todo lo que puedo hacer es someterme. Claro que sí. Sí, pastor, cuando creemos en Cristo, nos apropiamos del poder que Jesús tuvo en la cruz para vencer a Satanás y entonces somos victoriosos. Pero solamente en la dependencia, ¿sí?, de nosotros en Cristo Jesús. De ahí no podremos hacerle frente a Satanás. Porque el cristiano no puede, ¿no? No puede, solamente escondidos en Cristo. Así es, porque en Cristo es el único que puede hacer que esa persona humilde de pronto se transforme en una muralla sólida, ¿no? Y entonces vienen las tentaciones, vienen los vientos, como la parábola que contó el Señor Jesucristo, la casa que está edificada sobre la roca y la casa que está edificada sobre la arena. Ambas pasan por lo mismo, pero ambas tienen resultados diferentes. ¿Qué sucedió con una? Estaba sobre la roca. Ahora, ¿qué tanto hizo la casa? Nada. La roca, el cimiento sólido es lo que hizo que esa casa permaneciera, porque ambas casas me da la impresión de que quizás estaban construidas hasta con los mismos materiales, ¿no? Claro, y de la pero, misma forma. Pero el fundamento es lo que estaba equivocado. Eso fue lo que cambió. Cuando nosotros miramos la Biblia y encontramos a diferentes personajes que tuvieron una fe a prueba de todo, a prueba de fuego, podríamos decir. Estamos hablando de un Daniel en el foso de los leones, estamos hablando de los hebreos ahí delante de la estatua, una fe que se mantuvo firme. Y justamente la lección habla de eso, una fe a prueba de cualquier cosa. ¿Cómo, para terminar, llegando a conclusiones finales, cómo podemos nosotros mencionarle a nuestros hermanos, a la gente que nos escucha, cómo podemos llegar a tener esa fe firme, a prueba de cualquier cosa, pastor? ¿Cómo podemos lograr esa victoria real en nuestra vida diaria? Creo que el elemento principal, pastor, para creer es la fe. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego en Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, se menciona que nosotros debemos caminar como viendo al invisible. Debemos de vivir como viendo al invisible. Hay muchas cosas que se nos va a presentar en nuestras vidas. Y entonces tenemos que creer y vivir por fe, caminar por fe. Yo recuerdo por la experiencia de Abraham, por ejemplo. Dios le dice, mata a tu hijo, sacrifícalo. Y entonces Abraham no entiende cómo el Dios de vida le pide que mate a su hijo. Sin embargo, él dice, yo lo voy a hacer. ¿Algún propósito tendrá Dios para darme esta orden? Y Dios lo dejó ir a su experiencia hasta lo último, ¿no? A punto de matar a su hijo, detente. ¿Sí? Detente porque ahora comprendo que me amas más que a tu hijo. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Dios nos dice una cosa, hay que obedecerla. A veces no vamos a entender la orden. A veces no le vemos la razón, tal vez, por el propósito. Pero si Dios lo dice, hay que creerlo. Muchas batallas se van a ganar creyendo y poniendo nuestra confianza en Dios. Sí, mira, en el caso que mencionabas de los 3 jóvenes hebreos, me parece que los textos claves son los que están en el capítulo 3, versículo 16 de Daniel. Cuando ellos están enfrentándose ante todo esto de que tienen que adorar la imagen, ellos dicen, mira, Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Escritura, respondieron a rey Nabucodonosor, acerca de esto no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. O sea, esa seguridad. Y después viene, y aunque no nos librara, sepas que no adoremos a tu Dios ni a la estatua que has levantado. Nosotros pasamos por la situación, el asunto está en mantenernos fieles y firmes. Creer que Dios nos puede sacar de esa y de múltiples otros problemas en los que nos enfrentemos, pero nada nos puede mover. Por eso es que Pablo es claro, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el futuro, ni el pasado, ni los principados, nada nos puede separar. ¿Por qué? Porque sabes en quién has creído, y cuando tú y yo sabemos en quién hemos creído, nada nos mueve.
para llegar a una conclusión final, porque estamos a punto de terminar nuestro tiempo, tenemos a un joven que ahorita está luchando con la pornografía, tenemos a una persona que está luchando con la bebida, tenemos a alguien que está luchando con el adulterio, tenemos a alguien que está luchando con extraer cosas que no le pertenecen y quiere ser un vencedor. Sí. Vamos concluyendo. ¿Qué podríamos decir? A mí me parece que son dos cosas. La primera es la parte interna. Señor, límpiame de mi maldad, ¿verdad? Límpiame de mi maldad, de mi pecado. Quita esa tendencia. Y después de eso yo tengo que quitar lo que me estorba. Si la pornografía yo la estoy viendo en la televisión o la estoy viendo en la internet, bueno, pues primero me deshago un poco del internet para que no haya problema. Si es con videos, pues tira los videos. Pero si yo tengo ahí los videos y estoy llorando, pero sigo teniendo los videos y digo, mira, ya te voy ganando, y al rato, en un momento de mi vida, agarro el video y lo pongo, voy a pensar que Dios no me está contestando. No, tenemos que aceptar que internamente yo pido a Dios que me ayude a través de la oración. Señor, por favor, dame fortaleza. Y después lo quito para que yo no entre en tentación. Lo mismo pasa con el adulterio. Pues yo le digo, Señor, ayúdenme para no ser adúltero. Pero ahí está la mujer con la cual la persona es adúltera. No, pues deja de verla, pues si la sigues viendo, pues lo más seguro es que sigas adulterando. Lo mismo pasa con la bebida. Ya no quiero beber, pero en casa tengo 5, 6, 10, 15, 20 botellas, pues va a ser difícil. Bota todas esas botellas, extrae ese líquido para que puedas enfrentarte con mayor facilidad. Dios te ayuda de una manera, pero tú quita lo que tengas que quitar de enfrente. Conclusión final, pastor. A esas personas que mencionó, pastor, o esos ejemplos que mencionó, a esos jóvenes que están luchando con la pornografía, con la bebida, con otras situaciones, y se sienten mal, yo les digo bienaventurados, porque se sienten mal. Hay una lucha. Hay una lucha. Ellos quieren ganar la lucha. Y la primera cosa que debemos tener para vencer es reconocer que somos pecadores. Y cuando una persona se siente mal por hacer cierta cosa, es la voz de Dios que le está hablando. Arrepiéntete. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Rendirse a Dios. Ríndete. Cuando uno se rinde a Dios, con Dios, entonces gana. En la vida normal, humana, rendirse es perder. Con Dios rendirse es ganar. Ríndete a Dios, entrégale tu ser, dile la lucha que estás teniendo y pídele que te haga vencedor. Yo creo que es el secreto que yo pudiera dar. Muchas gracias. Gracias a nuestros dos invitados. Gracias por toda la información que se ha expuesto aquí. Queremos invitar a sus hermanos que sigan acompañándonos en el repaso de la lección que tendremos posteriormente. Recuerden, si tienen alguna pregunta, el día viernes estaremos a las 9 de la noche contestando en vivo estas preguntas, y ojalá que el repaso de esta lección número 6, tan importante, haya sido de bendición para sus vidas. Manténganse fieles. Si están perdiendo una batalla, no pierdan la guerra. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Muchas gracias.